Y vamos a leer en Mateo capítulo 24 a partir del versículo 21. Aleluya. Bueno, el contexto obviamente explica, si usted lee desde los versículos anteriores, que esto que vamos a leer tiene que ver directamente con la nación de Israel, el remanente y el pueblo de Israel que va a quedar aquí en la tierra experimentando una hora, a la cual la Biblia también le llama la hora de la prueba, que ha de venir, un tiempo tremendo. Pero en Mateo capítulo 24 leemos en el nombre del Señor en el versículo 21 en adelante, y cuando estén allí quiero que digan amén. Lean todos conmigo, tengan la amabilidad. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, allí está el remanente, aquellos días serán acortados. Antes de tomar asiento, vamos a ir a un pasaje paralelo muy interesante a través de el conocido Apocalipsis del Antiguo Testamento, que es el libro del profeta Daniel, y quiero que nos ubiquemos allí en este pasaje al que los eruditos le han llamado también el Apocalipsis del Antiguo Testamento, y estaremos leyendo en el último capítulo de este libro profético en el nombre de Jesucristo, capítulo número 12, y vamos a leer el versículo 1, y usted va a observar en este día, en este pasaje muy interesante, un paralelo a la escritura que leíamos, escrita e inspirada por Dios a través de Mateo, el apóstol, el evangelista, el varón de Dios. Pero al mismo tiempo, esta palabra salió de la boca del Señor amado, el Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis 12, versículo 1, dice así, más bien en Daniel 12, versículo 1, dice así, y reitero que le llaman el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque obviamente hay una forma de estudiar cuando estudiamos escatología, haciendo comparaciones entre Daniel y Apocalipsis, y es impresionante. Dice la Biblia así, todos conmigo: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe de esta parte de los hijos de tu pueblo. Recuerden que Miguel, aquel arcángel, al quien se le llama también el gran príncipe, siempre ha estado relacionado angeleológicamente hablando con el pueblo de Israel. Es un ángel, un arcángel poderoso que siempre ha estado relacionado en cuanto a protección con el pueblo de Israel. Y dice, el gran príncipe que está de parte, oiga bien, de los hijos de tu pueblo, es decir, de los escogidos Israel en este caso. Y será tiempo de angustia, escuche bien, similar a lo que dice Jesús, tiempo de llamado gran tribulación, acá le llama será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será, oiga bien, una palabra de esperanza en medio de todo eso, dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y esto trasciende más allá de incluso el pueblo genéticamente israelita, y va, como ya lo hemos visto en Apocalipsis 6, Apocalipsis 7, a través del quinto sello, a través de esa gran multitud vestida de ropas blancas, trasciende a los etnos o a las razas o a los pueblos, tribus, lenguas y naciones o gentiles que vivirán en aquel entonces, que no se subyugarán al ejército y al gobierno ideológico y político del anticristo. Así que tomen asiento dando gloria a Dios. Dios bendiga también en este día especial. Tenemos con nosotros a nuestra hermana, una hermana muy especial, la hermana Carola Melo. ¿Cuánto le dan la cordial bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo? Gloria a Dios. Qué bueno, tenemos buenas visitas también y buenos hermanos. Gloria a Dios. Quiero en el nombre de Jesucristo continuar hoy
con la ayuda de Dios, con la parte que sigue, relacionado a una de las revelaciones de los nombres. Recuerden que en la Biblia todo tiene un significado especial y aún con nombres, solamente estudiando esa perspectiva de los nombres de la gran tribulación, y le hemos llamado a este mensaje precisamente los nombres de la gran tribulación. Este tiempo tremendo tiene diferentes nombres. Incluso me di con la ayuda de Dios a la tarea de hacer un estudio más bien exhaustivo en cuanto a lo que tiene que ver con los nombres diferentes con los que se encuentra en toda la Escritura este tiempo. Y es muy interesante cómo cada uno de estos nombres aporta un detalle más, porque obviamente el tiempo, aunque será en cuanto a cronología se refiere más bien corto, 7 años realmente divididos en 3 años y medio tribulacionarios y 3 años y medio gran tribulacionarios. No obstante, en tan poco tiempo ocurrirán y se cumplirán al pie de la letra las palabras proféticas que salieron de la boca de Jesús, que salieron a través del influjo del Espíritu Santo, también a través del profeta Daniel y a través de todos los profetas del Antiguo Testamento. Y en cada uno de esos escenarios se le llama de diferente manera. Y obviamente para poder hacer ya un estudio más exhaustivo, como lo estaremos haciendo cuando lleguemos a una parte de esta serie del calendario de Dios, que incluso en esta ocasión quise hacer como un paréntesis en cuanto a toda esa serie y titularle a este segmento que estaremos tratando los nombres de la gran tribulación, por el hecho de que son bastantes y obviamente los vamos a tratar, aunque el estudio puede ser exhaustivo, pero lo vamos a hacer lo más práctico posible. Y antes de entrar entonces a hacer un recuento y de lleno continuar con los que nos corresponden hoy, quiero recordarles algo bien importante y anunciarles algo que los que somos de Cristo lo sabemos muy bien, pero que es menester que se lo recuerde siempre. Como diría el apóstol Pablo, no me es gravoso deciros las mismas cosas. Algo bien interesante es saber que la peor época de la historia de la humanidad aún no ha llegado. El peor momento de esta humanidad aún está en el futuro. Y como diría un predicador de apellido Rogers, él decía en una ocasión que la Biblia es un libro tan actual que es mucho más actual que los periódicos de mañana. Y yo digo amén a eso, porque definitivamente la Biblia es un libro que a pesar de la persecución no ha podido ser derrocado y no podrá, definitivamente no podrá ser destruido ni destituido. Una cosa muy interesante que debemos saber es que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Él es el justiciero, el legislador, el rey y el juez de la humanidad, el juez del universo realmente. Y eso es algo que nunca debe salirse de la mente del Hijo de Dios. Número 2, Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Y es cierto que cuando dice derramaría Espíritu Santo y fuego, allí se refiere al fuego de juicio, pero también debemos saber que literalmente el mismo fuego que para la iglesia, tipificado en el Espíritu Santo, es fuego de purificación, para el mundo será un fuego de destrucción y de condenación. La Biblia dice claramente, y es cierto, que Dios es amor. Dios es amor. No obstante, la Biblia dice de una manera muy categórica que Él no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y obviamente, cuando algunas personas observan la Biblia, porque obviamente dependiendo de los lentes, la cosmovisión o la visión con la que nos acerquemos a la Biblia, podemos encontrar en ella de todo realmente.
Estoy haciendo una serie sobre cristología, pero desde un punto de vista más actualizado, en el sentido de analizar todas las concepciones cristológicas de la actualidad. Y uno encuentra personajes de talla mundial como Sixto Paz Wells, un personaje que dice que Jesús, entre otras cosas, es un ser altamente evolucionado y que es otro extraterrestre más, y que él practicó un tipo de mezcla gnóstica y a la vez de religiones orientales, y que él no es Dios obviamente, sino que él cita pura Biblia. Es decir, cuando usted escucha hablar a este personaje, él le cita Biblia al revés y al derecho, y obviamente tiene una mente prodigiosa, una memoria impresionante, y el tipo le usa Biblia por todos lados. En estos días me enviaban otro video de otro personaje, el cual dice que Jesús es un brujo realmente de alto calibre, que todo lo que él hizo, lo hizo a través del poder oculto de las tinieblas que había en él. Y cita Biblia al revés y al derecho, y también es un señor argentino de una memoria impresionante y obviamente un gran orador. Y lógicamente este tipo de personas confunden a los incautos, a las personas que no van a la Escritura, sino que muchas veces nos basamos en la Biblia y algo más. Y definitivamente cuando nos basamos en la Biblia y algo más, la Mishnah, el Talmud, las concepciones rabínicas, los pensamientos de aquel y él y aquel, definitivamente va a venir confusión, porque la Biblia dice que Dios es un Dios de amor, pero también Él es un Dios que no es Dios de confusión, sino un Dios de paz. Pero cuando la gente sigue estas doctrinas de demonios, terminan literalmente inmersos bajo ese espíritu de error. Y es impresionante leer los comentarios de miles, de cientos de personas que dicen: esto es lo máximo, la máxima revelación. Ahora sabemos quién es el verdadero Maestro Jesús. Y alguien dice: oh, Maestro Jesús, suena bonito, porque ellos no dicen algo feo de Jesús. Lo dicen de una manera tan bonita, pero con una doctrina tan horripilante y tan diabólica, 100% distorsionada. Y algún día vamos a tener que estudiar eso también a fondo, para que todos entendamos la era en la que vivimos. Y definitivamente las cosmovisiones actuales no realmente, aunque tienen su base fuerte, ya sea en las concepciones griegas o en las concepciones grecorromanas, griegos y romanos, no obstante, aún los romanos tienen sus ideas muy atrás. Y siempre hemos visto que todas esas concepciones son tan viejas como el diablo, porque definitivamente él es el padre de toda mentira, de todo error, de todo engaño, y todo comienza desde el mismísimo Génesis capítulo 3. Ahora bien, ¿por qué nosotros debemos hablar sobre este asunto? Porque también existe algunas personas alrededor del mundo, en el ambiente llamado cristiano, que dicen que no hace falta estudiar escatología o profecía. ¿Para qué estudiar esos temas de cosas en los cuales la iglesia ni siquiera va a participar? Es decir, obviamente nosotros sabemos que la iglesia no va a participar ni de la tribulación, como creen los tribulacionistas, los que creen que la iglesia va a pasar por la mitad de la tribulación y a mitad será arrebatada. También sabemos que la iglesia no va a participar o va a pasar por la gran tribulación, como creen los mesotribulacionistas o los post-tribulacionistas, mejor, que creen que la iglesia va a pasar toda la tribulación y la gran tribulación y al final será llevada en la segunda venida. Nosotros creemos y sabemos por la Escritura que la iglesia será librada de esa hora de la prueba que ha de venir, pero también debemos saber que la antesala, por eso incluso antes de esto estuvimos estudiando lo que se llaman las señales de la pavorosa pretribulación, es decir, antes de que ocurra la tribulación, y en la época exacta en la cual nosotros estamos viviendo. Este día, por ejemplo, ocurrió algo pues trágico, obviamente, y muy triste. Sabemos que los que miran noticias, hubo un temblor bastante fuerte aquí en nuestro país, y alguien le sufrió un ataque de pánico y se tiró por un edificio y obviamente se murió, y fue algo pues terrible, pero causa pánico. Uno miraba a todas las personas, incluso las que dan noticias y todo eso, aterrados ante un escenario como estos, y eso que gracias a Dios no trascendió, es decir, a pesar de que era de más de 5, no obstante no fue más allá,
como ha ocurrido en otros lugares del mundo o aún aquí mismo en Colombia, y un solo temblor fuerte, un sismo de una magnitud fuerte, provoca caos y las calles repletas y una cosa impresionante y temor y bueno, una situación fuerte. ¿Cuánto más un escenario en el cual la Biblia declara que no será uno, sino que los famosos megaterremotos prometidos, pronosticados por la ciencia, premonicionados por los brujos y astrólogos, pero profetizados por Dios en su palabra, estarán ocurriendo en ese tiempo los megaterremotos mucho más que el famoso terremoto en Chile, mucho más poderosos que esos, y la Biblia los declara con lujo de detalles en un escenario en el cual razón, Jesús mismo y Daniel el profeta declaran que ese tiempo de angustia nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y Jesús dice que ese tiempo de gran tribulación será un tiempo en el cual nunca lo ha habido antes ni después de ese, es decir, será incomparable con cualquier otro tiempo en la historia. Y nosotros sabemos que en la historia han ocurrido diferentes escenarios terribles, nefastos en la sociedad, en el mundo entero. Y la razón principal por la cual la iglesia debe estudiar este tipo de temas es porque, número uno, ya que la iglesia no participará de ello, no pasará por ello, sí debe estar alerta a los tiempos que anteceden estos escenarios. Número dos, sabemos que algunos creen, y aunque yo mismo he enseñado a fondo lo que tiene que ver con la preparación de un gran gobernante mundial, lo que se llama el gobierno del anticristo, en una serie que la titulamos El ascenso del anticristo al poder global, y todos lo sabemos, pero nunca debemos confundirnos, y en eso fuimos claros, que aun cuando él gobierne y aun cuando él sea un gobernante dictatorial de talla mundial, número uno, él no tendrá, aunque su efecto será mundial, pero aún así tendrá grandes opositores mundiales. Naciones como Rusia no se sujetarán a su gobierno, naciones como China no se sujetarán a su gobierno, y obviamente eso genera pugnas, obviamente, en cuanto a poderío militar que hay en ese tiempo. Pero no debemos olvidar lo siguiente, y es que aunque este gobernante esté en el mundo, el que será realmente el que tiene el control de todo lo que esté pasando, de todo este escenario, no será el anticristo, ni tampoco el diablo, el gran dragón, sino que hay uno más alto que está sobre todos. Dios mismo sigue en control, y ese es el verdadero escenario tribulacionario y gran tribulacionario. Un escenario donde el Dios de amor pero de justicia, el Dios de amor pero de verdad, el Dios de amor pero de santidad, el Dios de amor que no puede ser burlado, el Dios de amor que es el mismo del Antiguo Testamento, que así como derramó ira en escenarios importantes en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en esa época de tiempos escatológicos, porque eso es escatología, el estudio de las cosas últimas, el estudio escatos, cosas finales, cosas últimas, y tiene que ver con eso. En ese tiempo Dios estará derramando, en palabras del Apocalipsis, los sellos que se abren, los ayes que vienen, los jinetes que cabalgan, las copas que serán derramadas, las trompetas que suenan, y todo eso es un anuncio de ira, de juicio, porque nunca podemos olvidar esa otra área. El profeta dice claramente que Dios debe ser nuestro temor, pero también nuestro miedo. Dos cosas importantísimas: sea Jehová nuestro temor, sea Jehová nuestro miedo. Y amado hermano, si hay alguien a quien temer, es al único que tiene el absoluto poder, al que nadie se le puede burlar. Ahora, dicho esto, la razón por la que quiero dejar estas cositas claras es ¿por qué? Porque número uno, aunque el gobernante anticristo, un espíritu anticristo representado por algunos emisarios, cuando ya estudiamos a fondo lo que es la gran tribulación en perspectiva, tenemos que estudiar a los personajes siniestros de la gran tribulación. Pero a pesar de todo eso, siempre la Biblia ha dejado claro que Dios está en control. Si usted lee con lupa y muy detalladamente Apocalipsis, dice que aún el anticristo, el ser más siniestro, hará todo lo que se le haya permitido hacer.
Es decir, hasta donde le da el extremo de su cadena, porque Él no hace lo que Él quiere. Ahora bien, por otro lado, hay otro detalle importante, y es que como iglesia del Señor, en este tiempo en el que vivimos, debemos saber que aún hay esperanza. Y que todos los escenarios mundiales que están pasando y van a irse incrementando definitivamente, todos estos escenarios, es decir, hay gente que, en especial los agnósticos, en especial los escépticos, ellos siempre utilizaban estos términos como, pero siempre han pasado cosas malas en el mundo. Sí, ya hubo Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, caos, hambrunas, terremotos, mega y todo lo demás. ¿De qué nos preocupamos si al fin y al cabo siempre es lo mismo? Ya ha pasado y luego todo se desvanece y siempre hay una etapa de, digamos, de bonanza después de una gran tempestad, así que no hay de qué preocuparse. No obstante, cuando estamos estudiando las señales de los tiempos pretribulacionarios, y que incluso alguna vez lo titulé las señales de la parusía, es decir, la aparición misma de Jesús como el juez, como el rey, porque en su primera venida vino como el rey que es, pero principalmente como siervo, como sumo sacerdote, como un cordero, pero en su segunda venida él viene como el rey que es, como el todopoderoso, pero también viene literalmente como el juez, como el león de la tribu de Judá. Y es tremendo que en ese escenario en el cual la Biblia nos narra, y por eso me fijo en los nombres con los que se conoce la gran tribulación. Generalmente las dos formas más comunes con las cuales conocemos es tribulación en sus dos partes, cuando generalmente se habla de tribulación, todo el escenario, esos 7 años, o tribulación, esa primera parte de esa semana de años que se le llama el tiempo tribulacionario, pero también a ese tiempo en particular se le llama la megas tilipsis, o sea, la gran tribulación, ya lo vimos en el mensaje anterior. También se le llama la gran persecución de los santos tribulacionarios, de lo cual ya mirábamos en el mensaje anterior. Hay un remanente de 144,000 sellados, según Apocalipsis 7, que son del pueblo de Israel o de entre el pueblo de Israel. Y es muy interesante como ellos tienen una señal de protección especial, porque obviamente la persecución es bastante fuerte, bastante acérrima, pero por otro lado está también llamado la matanza de muchos escogidos, y son tantos que en Apocalipsis capítulo 7 se dice que son incontables los que salen de la gran tribulación como mártires y que son vestidos con ropas blancas. También se corrobora en Apocalipsis 6, 9 al 11, y esto lo miramos en el mensaje anterior. También vemos que ese tiempo es un tiempo tan tremendo en el cual hay aparición de personajes impresionantes. La mayoría de estudiosos de escatología saben que los dos testigos, algunos creen que es Enoc y Elías, otros creen que es Juan el Bautista y Elías, pero otros creemos que es Moisés y Elías. Y obviamente ellos de todas maneras pasan de una dimensión de tiempo al Kairos, otra vez al tiempo Cronos, y aparecen una vez más aquí en la tierra. Y dice la Biblia, según Apocalipsis 11, del 1 al 12, que Dios le permite al anticristo, en este caso a esa bestia, porque obviamente no habla solo de bestia en el sentido de que será un poderoso personaje, sino en el sentido de maldad que hay dentro de él, que se le permitirá, según Apocalipsis 11, que los mate. Y es tremendo, porque uno dice, bueno, Elías no murió y definitivamente Moisés es todo un misterio, sabemos que murió, pero Dios mismo lo enterró y hasta el diablo anda indagando dónde estaba el cuerpo de Moisés, tanto que Judas dice que había un combate cósmico, un combate espiritual entre Miguel y el diablo peleando por el cuerpo de Moisés, y obviamente el Señor tenía preparado algo para el tiempo tribulacionario, y es muy tremendo. Y la razón, bueno, ya vamos a estudiar más a fondo de los santos de la gran tribulación, y allí daremos ya razones más a fondo de por qué creemos que no puede ser ni Enoc, que no puede ser Juan el Bautista, sino que es mucho más probable que sea Moisés. El que está seguro todo el mundo es que sea Elías. Pero es interesante que en ese escenario aparecen también personajes, aún a ellos dice la Biblia que los matará.
y obviamente a través de que todo está bajo su rendición, bajo su poderío, las fuerzas tecnológicas, el sistema, la parte de la internet, la parte satelital, todo eso está en sus manos, en su autoridad. Y dice la Biblia que todo ojo le verá, es decir, la única manera de que todo ojo le vea es que eso sea transmitido a todo el mundo. Ya en muchos tiempos o muchos años era difícil, sobre todo para ciertas generaciones pasadas a las nuestras, difícil entender pasajes como estos. Decían, pero ¿cómo todo ojo puede verle? Es decir, ¿será una forma omnipresente o cómo será eso para entenderlo? Y obviamente nosotros sabemos que hoy en día ocurren cosas al otro lado del gran mar, al otro lado del Atlántico, del gran océano mejor, y definitivamente allá al otro lado, y hay cosas en vivo, a pesar de las diferencias horarias, que se retransmiten a todo el mundo, y es fácil entender eso. Pero lo tremendo es que ese tiempo de matanza también incluye al remanente de Israel, a los santos de la gran tribulación, y será terrible. Obviamente es un tiempo de derramamiento de sangre inocente, y obviamente eso incrementa las copas de ira de la misma presencia del Señor, pero todo esto será un desatar de ira en este mundo, porque no olvide eso, Dios es un Dios bondadoso, un Dios dulce, pero muchos se lo imaginan, obviamente en la Biblia se lo tipifica como el anciano de días, pero también en su manifestación vino como un joven, es decir, él vino como un joven, pero al mismo tiempo se le llama el anciano de días, pero al mismo tiempo se manifestó como un niño. Así que no podemos encasillar a Dios, y algunos piensan que Dios es solamente un anciano con barba larga y con cabello largo y blanquito y con una carita muy dulce y tierna, y que solamente es ternura y solamente es amor, pero deben saber que Él es el dueño de toda la autoridad, y Él es el legislador, y Él es la autoridad de este universo, ante el cual aún sus opositores, según Santiago 2:19, aún sus más acérrimos opositores, cuando ven o saben de su presencia, más bien, aunque creen en Él, no le creen a Él, pero a pesar de todo eso, dice la Biblia que creen y tiemblan. Creen y tiemblan. Así que, amados hermanos, es un tiempo tremendo. Ahora sí, vamos a entrar entonces a hablar de los siguientes nombres, hasta donde alcancemos durante unos minutitos. Otro de los nombres con que se conoce a la gran tribulación, además de tribulación, gran persecución de los santos tribulacionarios, la matanza de muchos escogidos, es la tribulación o angustia de Jacob. Otros le han llamado la tribulación de los jacobitas, la tribulación de los jacobitas. Y vamos a ver en Jeremías capítulo 30, versículo 7. Y mire lo que dice la Biblia allí. Jeremías capítulo 30, versículo 7. Una vez más dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jacob, en este caso, está hablando de los israelitas. Y es una cosa muy, muy relevante entender este asunto, y es que la Biblia utiliza el término día, y ya lo hemos explicado, pero no necesariamente se refiere a un día de 24 horas. En este caso se refiere a un tiempo, a una temporada, más que solo un día de 24 horas. Y es interesante que cuando uno va allí mismo, donde leíamos al comenzar este mensaje, en Jeremías, en Daniel capítulo 12, versículo 1, vemos también un paralelo de este asunto, y allí encontramos algo muy significativo. Y lo que encontramos allí es el hecho de que el Señor declara que ese tiempo es tan pesado, es decir, es un tiempo tan terrible, que en ese tiempo, según Daniel capítulo 12, en el versículo número 1, donde leíamos al iniciar, usted va a encontrar un escenario muy tremendo. Allí dice, en aquel tiempo, es
Es decir, en esa temporada en el cual en el otro texto se le llama el día de la angustia, un día de angustia. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que estará de parte de los hijos de tu pueblo. Una vez más, hace énfasis en Jacob, es decir, como representativo de los jacobitas, de la nación de Israel, pero al mismo tiempo dice más específicamente de tu pueblo. Dice, este está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia. Pero ese es otro nombre, es uno de los nombres conocidos, el tiempo de la angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será, una vez más, una palabra de esperanza, libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Alabado sea el nombre de Jesús. En otras palabras, aun cuando la gran tribulación es un tiempo de gran angustia, un aprieto, una desesperación, tanto que la Biblia es reiterativa en eso. Por ejemplo, otro de los nombres que está correlacionado con esto es la angustia, según Deuteronomio 4:30, y quiero que lo vayamos leyendo para poder ir avanzando y luego explicar algo que también nos será útil y a la vez práctico para nosotros. En Deuteronomio capítulo 4, en el versículo número 30, quiero que ustedes lean allí en alta voz conmigo al 31. Dice la Biblia así: cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. En otras palabras, Dios, en el mismo escenario de Israel, Dios permite que corazones tan duros y tercos y obstinados como siempre se caracterizaron por ser los israelitas, aún desde el mismo momento es más, se demoran 430 años, alrededor de 430 años esclavizados, precisamente a causa de su dureza de corazón, hasta que realmente claman a Jehová otra vez. Y ellos son sacados por el desierto para ser procesados, pero su dureza sigue vigente. Y ellos pasan en todas las etapas históricas, no solamente antes de Cristo, sino aún después de Cristo. Y uno ve que aún desde 1948, desde el 14 de mayo de 1948 hacia acá, la restauración de la nación de Israel. Y aún así, la mayoría de los promotores de herejías realmente contra Jesús provienen del judaísmo. Es decir, eso de las corrientes de raíces hebreas, de los falsos judíos mesiánicos, todos provienen de allá. Aún no aceptan ni reconocen a aquel en el cual la Biblia dice, no conocieron el día de su visitación, aquel que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ellos su dureza de corazón les ha llevado incluso a ser partícipes de lo que será el tiempo tribulacionario. Pero amado hermano, cuando Dios tiene un pacto o una promesa, definitivamente lo que Dios promete no se puede revocar nadie, aún nuestra dureza de corazón no la puede revocar. Y Él prometió que salvaría a aquellos que se humillen en medio del dolor, en medio de la angustia, y Él lo hace por amor a ellos. Decía alguno de los predicadores de los años 1700, decía, no recuerdo exactamente si fue el de apellido Ryle, pero bueno, uno de ellos decía: bendito el dolor, bendita la angustia, bendita la aflicción que me acerca a Dios, que me hace buscar a Dios, que me vuelve una vez más a la presencia del Señor. Y en el caso de este pueblo obstinado y rebelde, que definitivamente, obviamente por sus cosmovisiones erradas de lo que es el mesianismo, por el hecho de no entender que el Mashiach, el ungido, el Christos en griego, no era un gobernante que iba primero a proponerles una liberación nacional y a la vez internacional, y que les iba a restaurar su nación y su reino, y que los iba a volver gobernantes con poder político. Ellos se equivocaron, el mismo Judas pensaba eso.
Y los mismos discípulos estaban equivocados, pensando que Jesús en su primera venida iba a establecer un reino literal, ignorando el resto de las escrituras que hablan de un proceso después al famoso tiempo del reino milenial o reino literal. Pero realmente ellos no entendían eso, y lo que me llama la atención es que este grupo de gente dura de corazón, tanto en Jeremías 30, en Daniel 12, en Deuteronomio 4, hay tiempo al que se le llama angustia de los jacobitas, angustia, tiempo de dolor, de prueba, de aflicción. En esos escenarios, el Señor siempre, si usted leyó con cuidado, siempre les da una esperanza. Es decir, siempre hay una palabra de salvación, es un plan salvífico en medio de todo ese escenario, y a la vez una promesa de cumplimiento, de juramento. Dice el Dios que es misericordioso, el Dios que es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá. Y es interesante porque cuando uno lee Apocalipsis 12, uno se da cuenta que la mujer que representa allí a Israel, porque hay algunos que dicen en el catolicismo que esa mujer de Apocalipsis 12 es la Virgen María, cosa errada esa. Otros dicen que la iglesia también es falso. El texto, cuando uno lo lee detenidamente y en su contexto, se refiere a la nación de Israel, de donde nació el Salvador. Y la Biblia muestra que en ese tiempo ellos serán perseguidos. Es tanto que el gran dragón dice que está esperando que el bebé nazca, y obviamente el bebé es la cabeza de ese pueblo, porque el bebé es Jesús representado allí, el que nace, el que regirá con vara de hierro, el que será el gobernante a futuro. Pero dice que él nacerá, y obviamente fue arrebatado, ya pasó ese proceso, ya nació, ya fue arrebatado, pero él volverá, y en ese volverá él también cumplirá su propósito, porque, amados hermanos, lo que Él promete, Él lo cumple al pie de la letra. No importa quién se oponga ni cuántos se opongan, la agenda está en su control. Ahora bien, cuando uno va a ampliar el escenario, va a Sofonías capítulo 1, versículo 15, ustedes van a encontrar también un pasaje muy revelador. Allí en uno de los profetas llamados profetas menores, en Sofonías, en el capítulo 1, en el versículo número 15, también se le llama el día de angustia, la tribulación de Jacob, la angustia de los jacobitas, la angustia, tiempo de angustia, en Daniel 12, 2, pero también se le llama en Sofonías 1:15, digan, día de angustia. Obviamente, cuando se habla de día de angustia, se habla de un temor profundo, de un temor que está, es más, no es solamente un temor psicológico, es un temor real. Obviamente, están bajo una persecución real. Y definitivamente, los que hemos llegado a sentir en algún momento cierto temor real por algo que es real, no imaginario, no, algo real. Obviamente estamos hablando de que el pueblo va a estar en ese nivel de angustia. Sofonías 1:15 dice, día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo.
porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¿Por qué habrá angustia en la tierra? Número uno, en los jacobitas habrá angustia por la persecución de estos endemoniados, poseídos, llámese anticristo, llámese falso profeta, llámense sus seguidores. Obviamente están en una angustia, en un terror, pero la Biblia dice que Dios los protegerá especialmente, les dará como alas de águila y los guardará. Pero hay algo muy tremendo, y es que el mundo entero entrará en un nivel de asolamiento, de angustia, el cual una vez más es un temor real. Es decir, no solamente la típica anunciación de que probablemente, que pueda que pasar, que hay algo inminente que puede ocurrir, pero muy probablemente puede pasar. No, aquí ellos están viviendo un escenario que, como leímos ahí a través del profeta Sofonías, será un escenario de ruido, de temor, de aprieto, de alboroto, de asolamiento, de tinieblas, de nublado, de algazara, de grito, de miedo, gente que ha pecado contra el Señor. Y esta gente que ha pecado contra Jehová, dice la palabra del Señor, que ni su plata ni su oro, es decir, ni los más poderosos, nada de eso podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. En resumen, otra cosa importante aquí detrás de todo esto es que nunca debemos olvidar que cuando Dios derrama su ira, cuando Dios derrama su justo celo y su justo juicio, porque, amado hermano, no es como dicen algunos que Él es el Dios del Antiguo Testamento. Incluso algunos piensan que Jehová es diferente a Jesús, porque dicen que Jehová es el nombre de un demonio del Antiguo Testamento que era asesino, que era un genocida, que era malo, y tratan de presentarte a Jesús como un ser diferente y decirte que Jesús es de amor y de paz y un Jesús totalmente distinto. Pero no han leído Apocalipsis, donde se habla de la ira del Cordero. No dice siquiera la ira del león, dice la ira del Cordero. En otras palabras, no se dan cuenta que la razón de la angustia de las naciones, del caos, del asolamiento, de la ruina, y eso se ve desde ahora, es por causa de algo que el humanismo te dice no lo diga. El humanismo te dice no haga sentir mal a la gente diciéndole eso, pero la palabra de Dios te lo declara abiertamente, y es que la causa de la ruina y de la angustia de las naciones se llama y tiene una sola palabra, y es pecado. Hoy en día hay algunos púlpitos donde no se puede decir ciertas palabras. Terminé de escribir, por la gracia del Señor, el libro sobre homilética, y estamos orando porque tiene que salir pronto y que Dios nos permita que salga. Pero allí estaba citando a uno de los predicadores reconocidos de apellido Spurgeon, y él hablaba como en una ocasión un personaje predicador, cuando estaba hablando del juicio y del pecado a causa de esa influencia humanista sobre él, cuando tenía que decir infierno, él no decía infierno, sino que él decía ese lugar que no es cortés mencionar. Amado hermano, aquí no se trata de ser cortés. La gente no es cortés con Dios. La gente no respeta a Dios. La gente pecadora ignora a Dios, insulta, blasfema contra Dios. ¿Cómo nosotros podemos considerar cortés no decirle al pecado pecado, a lo malo malo, a lo negro negro, a lo amargo amargo, a lo que es maldad maldad? Nosotros no podemos caer en esa trampa del sistema pagano que te dice no se le diga así porque se siente mal la gente. Estoy terminando de leer un libro que se llama Supuestos y Estilo de Vida, del doctor Oberman, y es muy poderosa la reflexión que uno aprende allí, porque él habla acerca de cómo a través de ese supuesto humanista de que amor es solo un sentimiento y no lo que la Biblia dice, que amor es una acción, es un deber y un mandamiento, ellos dicen que hay un tal amor libre.
Y ese amor libre es que con tal que no le hagan daño a los demás, no importa, amado hermano, la Biblia a eso le llama pecado. Y la razón por la cual hay ruina, hay angustia hoy y en ese tiempo se incrementará, es porque las naciones enteras, es más, si usted lee con detenimiento Apocalipsis 11, usted debe darse cuenta que lo que ahora se llama Jerusalén, lo que ahora se llama, algunos le llaman la ciudad santa, la Biblia le llama la ciudad de David, en otras palabras, una ciudad donde debía ser el epicentro representativo en la tierra de la santidad. Pero es tremendo que en Apocalipsis 11 a esa ciudad se le llama Sodoma, la ciudad del homosexualismo, Gomorra, Egipto, la ciudad de la perversión. Y es cierto que hasta hace poco la capital mundial del homosexualismo era conocida como Tel Aviv, pero ya hay alegatos de que se traslade eso a la ciudad más importante, la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque el mundo ha provocado la ira de Dios. El mundo ha provocado a Dios. Hay gente que osa blasfemar contra Dios. Es decir, hoy en día hasta en el humor se blasfema contra Dios. Hay gente que blasfema contra Dios en todos los escenarios de la vida. Y la razón, porque este mundo entrará en un periodo de aprieto, de dolor, de angustia, de tinieblas, de nublado, de caos cósmico, de cataclismo. Todo eso no es como enseñan desde el siglo XVIII hacia acá, esa teoría de que todo se debe a la madre naturaleza. Todo tiene su origen en los griegos, como el famoso Anaximandro, el famoso Tales y toda esa gente que tenía esas ideologías de que había una naturaleza que era la todopoderosa. Y luego viene Darwin y dice, no, realmente yo no creo en un Dios omnipotente, porque él era más bien agnóstico. Y él termina diciendo, lo que yo creo es en una serie de leyes naturales de las cuales proceden todas las especies existentes. Y amado hermano, el mundo sin Dios acepta leyes, pero ignora al legislador. Cree en las leyes de la naturaleza, pero se olvidan que la naturaleza es resultado de alguien más poderoso que la misma naturaleza, y es el hacedor de la creación, el que creó lo visible y lo invisible, según Colosenses. El Dios que tiene todo poder y toda autoridad. Pero amados hermanos, el ateo promedio insolentemente dice, la única manera de que yo crea en Dios es que si el tal Dios existe, y lo voy a citar porque es lo que ellos dicen, lo digo porque ellos lo dicen, si el tal Dios existe, entonces que ahora mismo me caiga un rayo y me parta. Como si Dios fuera el mandadero de un simple humano. Como si Dios tuviese que responder al capricho de alguien que ni siquiera le llega ni a los tobillos a los importantes de la tierra, mucho menos al Todopoderoso, al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores, al Todopoderoso Dios. Como si Él tuviese que responder a la hora que uno diga, como uno diga y cuando uno diga. Se olvidan que la palabra soberano significa el que está por encima de todo y de todos, y que hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, a la hora que Él quiere, con el que quiere. Y no como uno le dictamine, no como uno le diga. Pero es tremendo saber que en el tiempo tribulacionario, no solo yo sé que los que se mueren sin Cristo y obviamente en la tierra aparentemente en muchos casos quedan impunes. Violaciones, pedofilia, masacres, abortos, maldad, todo eso, mucho de eso aparentemente queda impune. Pero realmente todo eso ellos lo viven y lo pagan en el tiempo del infierno, en el Hades, cuando estén allí sus almas, y lo pagarán por la eternidad en un lugar peor que el infierno, llamado el lago de fuego y azufre. Pero una cosa que no podemos olvidar es que aquí en la tierra, todo lo que hay, maldición en la tierra,
maldición en la creación, maldición en el hombre. Estaba estudiando acerca del famoso Juan Jacobo Rousseau, un personaje que su teoría en el libro El Emilio de la Educación es un personaje que dice que el hombre nace por naturaleza siendo bueno, pero la sociedad lo corrompe. Pero la Biblia en Génesis dice algo diferente, y es que el hombre, en la versión JBS, dice literalmente que el hombre es malo desde su niñez. Es decir, mientras que el humanismo te dice el hombre es bueno, solo que las circunstancias malo, la Biblia te dice que no hay un solo hombre que haga el bien y nunca peque. Por eso es que aunque usted crea que sus niños son lo máximo y son angelitos, ya tienen todo el potencial de maldad allí adentro, porque son hijos de Adán, porque son hijos de Eva. Es mi hijo, mi hija, sí, pero usted no es el padre de ellos solamente. Hay una maldición de caída en las generaciones. Y eso es lo que lleva a que estas generaciones, por ejemplo, el humanismo en la psicología te dice que tú no debes, que es psicológicamente contraproducente contra la tendencia normal de desorden, de anarquía, de rebeldía del niño. Es contraproducente ponerle límites. Eso te dice la psicología humanista, pero la palabra del Señor te dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, del niño, del pequeño, pero que la vara de la corrección la alejará de él. Pero toda esta maldad es la que en el tiempo tribulacionario se expresará en su máxima dimensión. Hoy en día se hacen marchas, hoy en día se insulta a Dios, hoy en día se burlan de la Biblia, hoy en día se hacen y se dicen cosas tremendas. Pero el Señor en Apocalipsis 6 dice que Él también tiene determinado el momento exacto hasta que se derrame la última gota de sangre de los que son suyos. Hay gente que dice, pero Dios, ¿cuándo vas hasta ellos mismos? Usted lee en Apocalipsis 6, las almas de los que han muerto como mártires están diciendo, Señor, pero ¿hasta cuándo no vas a vengar nuestra sangre? Por eso ellos no son la iglesia. No sé, hay algunos que se confunden y piensan que esos de Apocalipsis 6 es la iglesia clamando por juicio. No, la iglesia, aún los mártires de la iglesia tienen otro tratamiento proféticamente hablando. Pero estos que mueren en la tribulación estarán clamando por la ira. Dice, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Al mismo estilo de la sangre de Abel, que clama por justicia, que clama por juicio. La iglesia no, porque ya el juicio que iba para la iglesia y que la merecía, ya fue sobre Cristo en la cruz del Calvario. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por eso hay una diferencia entre la iglesia y los santos del tiempo de la gran tribulación, totalmente abismal. Amados, con esto terminamos recordándoles que el tiempo de la tribulación o angustia de Jacob, el tiempo de la angustia, el tiempo de angustia, el día de angustia, tiene una palabra de esperanza, y aplicado a nosotros, cada hermano, cada hermana, cada persona, cada hija de Dios, cada hijo de Dios, porque amado hermano, asegúrese de esto: usted es hija, si usted es hija, si usted es hijo de Dios, usted debe saber que al que es hijo de Dios, aún las circunstancias adversas terminan ayudándole para bien, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Hay momentos donde la vida parece que ya no tiene salida. Digo parece, porque el que conoce la salida entra por la puerta, y la puerta se llama Jesús. Y Jesús dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús fue quien dijo: vengan a mí los que están trabajados, angustiados, doloridos. Ahora hay tiempo para volver al Señor. Mientras hay vida, hay esperanza. Oh, qué bueno saber que la iglesia tiene una esperanza diferente a la misma nación de Israel, porque los jacobitas van a pasar por la angustia, por su dureza de corazón,
por su corazón no arrepentido, por su maldad, las naciones que no han oído ni han visto su gloria. Porque hay gente que piensa que en esta era de la tecnología ya todo el mundo sabe de Dios y de la Biblia. No se equivoque, la Biblia, a más de 7,000 idiomas que hay en el mundo, solamente ha sido traducida escasamente a menos de 3,600. En otras palabras, ni siquiera el 50% como tal, incluyendo lenguas no tan habladas y lenguajes de tribus aborígenes. La mayoría de gente en el mundo, alto porcentaje, millones de personas, no han oído la Biblia, ni de Jesús, ni del Evangelio. Están bajo una de las tres ideas o pensamientos que gobiernan el mundo. O son animistas o son humanistas, y algunos son teístas, pero no bíblicos. Dentro de esos teístas están los politeístas, están los panteístas, están las personas que creen en que muchas formas de dioses o Dios, una esencia, una fuerza o múltiples dioses. Es decir, esta gente va a ser tratada también en el tiempo tribulacionario. La gente por la cual mucha gente ha orado: Señor, salva a los perdidos, salva las almas. Señor, hay mucha gente que no te conoce, hay mucha gente, porque aquí en nuestra ciudad y en nuestras ciudades, donde por gracia de Dios se predica, y donde hay muchos lenguajes en los cuales se predica, y hay radio, y hay televisión, y hay internet, y hay redes sociales, y prédicas por todos lados, y palabra por todos lados, pero hay gente que en decenas de años, 20, 30, 40, 60, 80 años oyendo de esto y no lo aceptan. Pero en el tiempo tribulacionario, en menos de 7 años, creerán más de los que no han creído en todo este tiempo, pero ya no serán iglesia. Serán salvos así como por fuego. Serán salvos a costa incluso de su propia vida. Todos ellos tendrán que ponerle la cabeza a la espada de la nueva religión mundial del anticristo, que es una mezcla entre islamismo, judaísmo y cristianismo no bíblico, sino el cristianismo entre comillas, la iglesia universal. En otras palabras, la iglesia del Señor tiene la esperanza hoy de volver al Señor. La gente que ha oído del Evangelio es responsable delante del Señor de entregarle su vida al Señor aquí y ahora que hay esperanza. Pero cuando ya sea quitada la iglesia, ya no hay esperanza para el que escuchó. Y otra de las grandes lecciones que tendrán ellos es que habrá gente que escuchará menos a través de los 144,000, a través de los 2 testigos, a través de un ángel que predicará en el tiempo tribulacionario, cosa que ahora no pasa, porque en el tiempo tribulacionario hasta un ángel predicará el evangelio eterno. Porque el tiempo es acelerado, es cortito, los días serán acortados, y obviamente salvar almas implica a costa de la propia vida, hasta la sangre, hasta la misma muerte de cada uno de ellos. Así que, mis amados hermanos, ¿cuál es nuestra reflexión para nosotros hoy? Y orar por esta gente que ya ha oído tanto del evangelio, pero siguen siendo duros. Pero sabe una cosa, hay gente a la cual Dios la tiene, como dice el profeta Daniel, están inscritos en su libro. Y cuando dice inscritos en su libro, para echar por fuera la idea de la predestinación, en el sentido de que hay gente que nunca estuvo escrita, realmente no significa que nunca estuvieron escritos, significa que un día fueron raídos, un día fueron quitados, porque despreciaron la salvación. El libro de la vida significa el libro de todos los vivientes, y el Señor tiene en su libro todos los que han existido, existen y existirán sin faltar uno de ellos. Es tanto que en Salmo 139 dice que aún el código genético está hablado allí, porque dice que Él vio mi embrión y en su libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas, mi apariencia, todo lo que usted es, su estatura, su color de piel, todo estaba escrito allí. Y si Dios se dedicó a escribir hasta cómo usted iba a ser, ¿cómo no va a acordarse de lo más importante, que es su nombre? Dios se acuerda de nuestro nombre, pero hay gente que aunque Dios se acordó de él, ellos nunca se van a acordar de él, ellos lo niegan a él. Por esa razón, si usted lee Apocalipsis 20, el gran trono blanco, del cual estaremos hablando a fondo en un momento, el gran trono blanco será un juicio donde todo mundo quedará mudo.
Mudo no porque Dios no les permita hablar, sino porque las pruebas son tan contundentes que no tendrán forma de refutar. Eso es como cuando usted ve juicios donde la persona dice: soy inocente, soy inocente, soy inocente, soy inocente, hasta que hay pruebas irrefutables. Y él dice: bueno, no soy inocente, acepto cargos. Amado hermano, qué bueno que nosotros hoy podamos, yo sé que ninguno aquí es inocente, ninguno, y sobre todo los que ya tienen conciencia. Los niños con conciencia ya no son inocentes, son totalmente responsables delante de Dios. Así que allí donde usted está, ore conmigo. Vamos a orar esta noche, porque Dios nos está advirtiendo, nos está hablando. ¿Y sabe por qué yo hablo de esto? No porque sea un tema, un tipo de mensaje, algo así como sensacionalista, como que, hablar de los misterios, no. La realidad detrás de todo esto es que nosotros como iglesia debemos saber lo que le espera a este mundo. Y por esa razón debemos saber que, como dijo Pablo, las aflicciones que usted vive ahora en este tiempo presente, mientras que para el mundo las aflicciones presentes no son comparables con las aflicciones venideras, para la iglesia las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera. Con la gloria venidera. Así que allí donde usted está, levante sus manos, incline su rostro y dígale al Señor: Señor, yo quiero tener una oportunidad de valorar aquí y ahora esa salvación tan grande. Aquí entre ustedes hay jóvenes, hay jovencitas, hay niños conscientes, hay adolescentes, hay ancianos, hay amigos, hay personas que, si somos sinceros con Dios y con nosotros mismos, debemos decir: yo ni siquiera merecería, pero por tu gracia hoy recibo tu llamado una vez más. Por tu gracia una vez más yo me humillo delante de ti, Señor. Yo entiendo, Señor, que muchas veces en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la aflicción, como dice el libro de Apocalipsis, los que se van a perder, la gente que reniega contra Dios, dice que aún en medio de su enfermedad, de sus úlceras, de su dolor, ellos levantarán su mirada insolentemente al cielo y blasfemarán contra Dios, insultarán al Cordero y harán daño, aunque estén afligidos y atribulados. Ellos se van a ir en contra de Dios. Y la Biblia dice que ni aún así se arrepintieron, sino que se volverán peores en su maldad, como una prueba de que son gente que jamás iba a aceptar la gracia de Dios. Pero el pueblo de Israel, los jacobitas, la nación que tiene un linaje, que tiene una representación espiritual, que tiene un llamado, un propósito, aun cuando humanamente es igual de engañador, aun cuando también es usurpador, aun cuando también tiene una naturaleza caída, aun cuando también es propenso a pecar, aun cuando también es duro de corazón, aun cuando también es orgulloso, aun cuando también es rebelde contra Dios. La gran diferencia es que cuando sea duramente procesado, duramente atribulado, terminará bajando su cabeza y terminará reconociendo y luego levantando su mirada y una vez más diciendo: mi socorro viene de Jehová, mi socorro no viene de hombre alguno, mi socorro viene de Cristo. Amado hermano, amada hermana, recibe hoy la esperanza que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dale alabanza, y dale alabanza como Él se lo merece. Aquí está la mirada todopoderosa del Dios que nos ve aún antes de estar aquí. El Dios que ve nuestros pensamientos, el Dios que sabe nuestras intenciones, el Dios que conoce hasta lo más secreto, el Dios que te conoce a ti más lo que de tú mismo te conoce. Él está aquí en esta noche una vez más diciéndote: yo te conozco, pero así como te conozco, yo te amo y no te quiero así como estás. Te quiero hacer nueva criatura. Te quiero transformar, te quiero preparar, te quiero procesar para que seas un instrumento en mis manos. Habrá alguno que pueda aplaudirle, habrá alguno que pueda exaltarle esta noche porque Él está aquí en este lugar. Sea la gloria, sea la honra, sea
sea el poder, sea la alabanza. Oh, Aramaya, Isamakaya, Ramaseye, Anda, Ramakanda, Rimosanda. Hay victoria en el nombre del Señor. Alábalo, alábalo y dile: Señor, yo entiendo que aún hay esperanza para el que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto. Es mejor alguien con naturaleza rebelde, caída, contaminada, pero que todavía tiene una esperanza de arrepentirse, de alguien que ya no tiene esperanza porque ha muerto. Jesús, ¡Aleluya! Aquí está Él, el que está sentado en el trono del universo, quien está sentado en el trono de nuestro corazón para ser el Señor de todo, el Señor de todo. Señor, ayúdanos, porque sabemos que hay algunos desiertos, hay algunas angustias donde tú nos has permitido entrar, pero hay otros desiertos, hay otros hornos, hay otra angustia donde nosotros mismos hemos entrado por desobediencia, por rebeldía, pero te pedimos, ten misericordia. Ten misericordia y danos una nueva oportunidad, una nueva esperanza, una nueva esperanza. Que está sentado en el trono. Arrabacaya, Rabasanda, Rabajanda, Rimosea, Arrimocaya, Masende. Declaro que gracia de Dios desciende. Declaro que gracia de Dios desciende. Aleluya. Sea la honra y el poder, sea la gloria. Díselo a Él con tus propias palabras. Señor, ayúdame. Ayúdame a mantenerme fiel. Ayúdame a perseverar. Los que están contigo son los llamados, los elegidos y los fieles. Los llamados, los elegidos y los fieles. Sea la gloria.